Continuamos en la segunda parte de la primera clase de la Academia de Liderazgo. Y estamos estudiando el modelo de Jesús. En esta oportunidad vamos a estudiar el modelo de Jesús, parte número 2 o segunda parte. Mateo 28, 19 nuevamente, Mateo 18, 19 al 20, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, cuando anduvo en la tierra, nos ordenó algo, nos dejó un mandato, nos dio una orden, y la orden es hacer discípulos. Y es lo que estamos estudiando en el libro de Mateo 28, es hacer discípulos, es ir, no es solamente meterse en una iglesia sentado y no hacer más nada, no, la orden es hacer discípulos, y eso es lo que hacemos en la iglesia Nuevo Pacto. Dile a tu vecino: estamos en la iglesia correcta, estamos en la iglesia donde estamos haciendo lo que Jesús nos ordenó, hacer discípulos, y debemos ser obedientes. Cuando nosotros no hacemos discípulos, amado líder, caemos en pecado, caemos en desobediencia, porque es una orden. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos. Así que gracias a Dios que estamos en la iglesia Nuevo Pacto, y la iglesia Nuevo Pacto hace las cosas que Jesús hacía. Y una de las cosas que Jesús hacía era hacer discípulos. Número 1, Jesús es sensible a las necesidades. Jesús tenía compasión por las multitudes que le seguían. Mateo 9, del 35 al 37 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí nos damos cuenta que Jesús tenía compasión por las multitudes que le seguían. Según el relato bíblico nos damos cuenta que Jesús tenía compasión, sentía desde sus entrañas el dolor de ver la gente sin pastores, de ver la gente enferma, de ver la gente endemoniada, de ver la gente deambulando en las calles. Nosotros como líderes, nosotros como seguidores del modelo de Jesús, debemos tener compasión por la gente que hoy día uno los puede ver, que nadie los está pastoreando, que andan en la calle para arriba y para abajo. Algunos están enfermos, otros andan poseídos por demonios, influenciados por demonios. Debes empezar a sentir la compasión que Jesús sentía cuando anduvo en la tierra. Las multitudes están yendo al infierno, y nosotros lo que estamos haciendo es quizás algunos peleándonos, otros observando o mirando los defectos del vecino. Y lo que tenemos que hacer es tener compasión por esa gente que tanto necesita de ti y que tanto necesita de mí. Tu familia necesita de Jesús. Tus primos necesitan, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus amigos necesitan de Jesús. Y la única manera de nosotros poder traerlos a los pies de Jesús es tener compasión por ellos. Jesús nunca pensó en pocos, siempre en muchos. Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte
le seguía mucha gente. La gente piensa que Jesús solo pensaba en pocas personas. No, Jesús pensaba en multitudes. Por eso es que el texto de Mateo 8:1 dice que lo seguía multitudes, porque en sus pensamientos andaban las multitudes. Nosotros también debemos pensar en las multitudes. Tú también debes empezar a pensar en las multitudes que van a venir, a las multitudes que Dios va a traer a la iglesia Nuevo Pacto, a las multitudes que te vas a ganar en tu célula. Tu mente se debe enfocar en las multitudes, aunque en estos momentos no veas nada. Cuando abras tu célula, tú debes ir proyectado a las multitudes. A Jesús lo perseguía a las multitudes. Y aquí a la iglesia Nuevo Pacto, te acordarás de mí, te acordarás de esto que te estoy diciendo. Va a llegar el momento que va a haber tanta gente en nuestra iglesia que el Señor va a traer. Porque aquí pensamos en las multitudes, aquí creemos que Dios ama a las multitudes, aquí creemos que Dios va a traer multitudes, y en eso es que está enfocado nuestro pensamiento. Para tener compasión por las multitudes necesitamos más que ojos carnales. Usted no debe andar mirando con estos ojitos que hay poquita gente. No, usted debe ver con los ojos espirituales. Usted debe ver como Dios ve a la gente. Mucha gente. Debes empezar a ver tu célula creciendo desde ahora. Debes empezar a ver con tus ojos espirituales de que mucha gente va a ir a tu célula, de que vas a entregar mucha gente a Cristo, porque Jesús siempre miraba a las multitudes. Número 2, pasos que Jesús dio para establecer su modelo. Lo primero que Jesús hizo fue oró por los que tenía. Jesús lo seguía mucha gente, pero Él oró por los que tenía. Y de esa oración escogió a 12 discípulos. A Jesús lo seguía mucha gente, pero Él oró, y por medio de la oración Dios le mostró a la gente que iba a venir y escogió a 12. Amado líder, el número 12 no es diabólico como la gente dice allá afuera. Aún hay iglesias, hay cristianos que no conocen el modelo y están diciendo que el número 12 es diabólico. No, el número 12 significa gobierno. Por este motivo, por esta razón, cuando Jehová en la antigüedad escogió a los 12 patriarcas, a los 12 espías que envió, a las 12 tribus de Israel, ¿por qué Jesús escogió 12? Porque el número 12 significa gobierno. Los bendijo. Siempre los estaba bendiciendo, les imponía las manos, le declaraba bendición a sus discípulos. Les dio unción y autoridad. Usted también debe delegar unción y autoridad a su gente. Todos los días que se reúna con ellos, les debe delegar unción y autoridad, porque Jesús lo hacía. Los capacitó para bendecir las vidas de las personas. Los enseñó para que ellos fueran y bendijeran a las personas que los iban a seguir. Los envió para que hicieran con Él, con otros, lo que Él hizo con ellos y aún más. Los agarró, los enseñó, los preparó, los envió para que ellos también hicieran con otros lo que se habían hecho con ellos. De la misma forma hacemos nosotros. Agarramos a 12, los preparamos y les decimos, vayan pues, hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Tú también lo vas a hacer. Manifestó su poder. Jesús llenó las expectativas de las necesidades de las personas. Por eso es que la gente lo seguía, porque Él siempre estaba llenando las expectativas. Jesús manifestó su poder sanador y liberador. Si usted lee Mateo, se da cuenta que donde quiera que llegaba sanaba a los enfermos.
Se da cuenta que donde quiera que llegaba echaba fuera demonios, andaba liberando a la gente. También lo hacemos nosotros. Nosotros como sus discípulos o seguidores debemos manifestar las señales de su poder con el propósito de que la gente crea en el Señor. No es un evangelio de pura palabra. Cuando prediquemos se debe sentir la presencia, se debe sentir el poder. ¿Por qué razón la gente se endemoniaba cuando Jesús llegaba? Porque manifestaba el poder que había en él. Cuando tú llegues a un lugar, cuando tú llegues a tu célula y empieces a predicar que el poder se manifieste, que el poder caiga y los demonios se empiecen a manifestar, porque es el tiempo de que se vayan de esos cuerpos. Nosotros también lo hacemos. Número 3, Jesús envió a sus discípulos lanzamiento. Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y empezó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En nuestra visión, en el modelo de Jesús, nosotros enviamos de dos en dos, porque de esa manera lo hizo Jesús. Cuando habla de enviar, estoy hablando del lanzamiento. Los envió a predicar, los envió a abrir una célula evangelística. También lo vamos a hacer contigo, amado líder. Cuando termines el cuarto bloque de academia, te vamos a lanzar, te vamos a llevar a un evento, te vamos a llevar a otro fin de semana espiritual o un retiro espiritual. Te vamos a ministrar en el área de liderazgo y te vamos a lanzar, te vamos a enviar para que abras tu célula evangelística. También los envió a abrir células de discipulados. Los agarró y le dijo, bueno, es el tiempo de que abran su célula de discipulado. Y ellos fueron y abrieron su célula de discipulado. Nosotros tenemos células de discipulado, no solamente células evangelísticas, también tenemos células de discipulado. Los envió a sanar a los enfermos, los envió a echar fuera a los demonios. De esta manera, amado, es que nosotros hacemos las cosas. Número 4, Jesús estableció células. Marcos 6, 29, 34 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. El Señor procuraba ir a sus casas, hacía alguna señal y comenzaba una célula evangelística. Esto es lo que él hacía. El Señor llegaba a una casa, ahí tenemos el ejemplo de la suegra de Pedro. Llegaba a la casa, hacía una señal, echaba fuera un demonio, sanaba a un enfermo, y de inmediato ahí establecía una célula. Y las multitudes venían a ese lugar. Según el relato bíblico, cuando llegó la noche, la puerta estaba full, la casa de Pedro se puso full por el poder manifestado. Nosotros debemos manifestar el poder. Los enfermos se tienen que sanar, porque cuando sanamos a los enfermos en el nombre de Jesús, la gente empieza a venir por medio de las señales, y ahí abrimos nuestra célula de evangelística, célula de discipulado. Ahí solamente se reunía con sus discípulos. Jesús abría una célula evangelística, de ahí se ganaba sus 12 y se iba a otro lugar
y hacía una célula de discipulado. En un lugar predicaba y en el otro con sus discípulos les enseñaba. De la misma forma lo hacemos acá, hermano. Igual tú lo debes hacer cuando llegue tu tiempo, cuando llegue el periodo de ganar para tu vida, cuando tu líder te lance o te lancemos, tú también debes hacer lo mismo que estamos haciendo contigo. Número 6. Jesús primero establece una célula y luego de allí escoge a 12 y establece un de 12 en otra casa. Preste mucha atención en esto que le voy a enseñar. Él primero establecía una célula evangelística, de ahí escogía a 12 y luego que los escogía hacía un de 12. Cuando hablo de 12 estoy hablando de discipulado de los 12. Ganaba y en otro lugar se reunía con sus discípulos, se le llama de 12. Igual nosotros ganamos en células, pero también tenemos de 12, donde nos reunimos con nuestros 12, donde nos reunimos con nuestros discípulos para enseñarles y para prepararles y para animarles a seguir adelante. Jesús estableció una célula evangelística y crecía por la unción. Marcos 1:29 al 32 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Por qué razón? Por esa misma razón, porque Jesús primero hacía un milagro, sanaba a un enfermo y ahí establecía la célula. De ahí se ganaba a los 12 y salía a otro lugar. La gente le seguía por los milagros. Marcos 2:1-4. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Era tan tremendo esto, era tan tremendo las multitudes que se dan a Jesús, que el relato que acabo de leer nos está hablando de que había tanta gente en la puerta, y 4 hombres trajeron un paralítico en una cama, y como no podían entrar, se montaron en el techo de la casa, le hicieron un hueco y metieron al muchacho, o metieron al... Esto es tremendo, nosotros hacemos esto, y Dios mío, un atrevimiento. Son atrevidos estos hombres. Era porque Jesús los sanaba. Nosotros también debemos trabajar de la misma forma. Debemos manifestar el poder sanador. Hay muchos enfermos hoy día en Acaribo Araure, en Venezuela. La solución está en Cristo. Nosotros tenemos el poder. Él nos dijo: vayan, impongan las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanos. Esto es el modelo de Jesús. ¡Qué bendición lo que tenemos en nuestras manos! ¡Qué bendición lo que te estoy enseñando! Dile al vecino: oye, qué bendición. Los enfermos se van a empezar a sanar por medio de mí. Y van a venir multitudes de personas al Señor. En una célula deben estar Jesús, discípulos y pecadores. Marcos 2:15.
aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Es clarito, en una célula evangelística deben estar tus discípulos, pero también deben haber pecadores, deben haber personas que no han conocido a Jesús. No es que no, vamos a trabajar con un método de crecimiento y las iglesias abren células y en las células lo que están son los mismos evangélicos, no están haciendo nada, están perdiendo el tiempo ahí. Nosotros no trabajamos de esa manera. En nuestra célula deben haber gente que no ha confesado a Jesús como su Salvador. Y también deben estar nuestros discípulos, pero deben haber gente que no han conocido a Jesús. La visión se explica muy fácilmente por la Biblia. La primera generación, amado líder, se compone por los 12. En otras palabras, mis 12 discípulos son la primera generación. Si multiplicamos mis 12 discípulos por 6 parejas ministeriales, nos daría un total de 12 personas. Cuando hablo de nos daría un total, de 72. Cuando hablo de 72, estamos hablando de la segunda generación. En este caso, si tú eres discípulo de alguno de mis 12, ya tú estás perteneciendo a la segunda generación, que es el 72. Multipliquemos 72 por 6 parejas ministeriales y nos da un total de 432. 432 sería la tercera generación. Si multiplicamos 432 por 6 parejas ministeriales, nos daría un total de 2592. Y esta sería la cuarta generación. Es muy fácil trabajar en el modelo. Yo tengo mis 12, los envío en 2 parejas ministeriales, ellos se ganan 12 para un total de 72, que sería la segunda generación. Los 72 los enviamos de 2 en 2, ellos se ganarían 432 personas, que sería la tercera generación. Los 432, cuando nos los ganemos, los enviamos de 2 en 2 y nos daría una suma de 2592, cuarta generación. ¡Qué bendición esto, Dios mío! Si nosotros logramos este objetivo, de seguro Venezuela va a ser para Cristo. Tu familia va a ser para Cristo. Pero debemos hacer lo que Jesús hacía. Es una bendición trabajar con el modelo, amado. Número 6. Jesús estableció 2 tipos de células. La primera célula es la célula evangelística. En la célula evangelística estaban solamente los inconversos. Ahí se gana. Y la segunda célula que estableció Jesús fue la célula de discipulado. En la célula de discipulado solamente están los discípulos, los que fueron a un encuentro, los que entraron a la academia, los que lanzamos y están trabajando en célula. A eso se le llama discípulo. Esos son los que están solamente en las reuniones de discipulado. No todos. No podemos tener gente que no ha confesado a Jesús en nuestros discipulados, porque los discipulados son diferentes, son enseñanzas diferentes. Así que prepárate, amado. El modelo de Jesús es una bendición. El modelo de Jesús trae un crecimiento inmediato a la iglesia. Va a llegar un momento que la iglesia Nuevo Pacto va a llegar tantas multitudes que los locales de Acari-Guaraure se van a quedar pequeños para nosotros. Nos vamos a tener que reunir en el estadio Bachiller Julio Hernández Molina, porque va a venir tanta gente a la iglesia Nuevo Pacto. Vas a ganar tanto en tu célula que vamos a tener que hacer 3 servicios en este año que viene. Cuando te lancemos,
y empieces a ganar, el local se nos va a quedar pequeño y vamos a tener que hacer otros servicios. Y cuando crezcamos tanto nos metemos en el gimnasio cubierto, en el bachiller Junior Hernández de Molina, si no hay sitios para nosotros, porque el modelo de Jesús trae un crecimiento espectacular. Tú debes experimentar esta bendición. De esta manera nos vamos a ganar a Venezuela para Jesucristo. A través del modelo de Jesús nos vamos a ganar a Venezuela para Jesucristo. Ya te diste cuenta, el modelo de Jesús no es ningún método diabólico. Es un método, es un estilo de vida que nace directamente en el corazón de Dios. Es hacer las cosas que Jesús hacía. No te dejes engañar. Aquí te vamos a enseñar a hacer lo que Jesús hacía. Aquí te vamos a enseñar a hacer lo que nosotros hacemos. Aquí te vamos a enseñar a echar fuera demonios. Aquí te vamos a enseñar a predicar. Aquí te vamos a enseñar a enseñar. Te vamos a llevar a los encuentros para que experimentes esta bendición. Cuando estés predicando, la gente va a caer en la unción. Las multitudes van a llegar a tu célula, porque de seguro el Señor va a recompensar tu obediencia. Lo único que te debes es esforzar y seguir adelante, porque el modelo de Jesús es una bendición, amado líder. Para mí ha sido un placer compartir contigo esta clase de academia, la cual hemos titulado el modelo de Jesús. Es una bendición. Así que nos vemos en la segunda clase. Dios me los bendiga con abundancia.